Selon l'ancienne prophétie des peuples de la jungle amazonienne, l'humanité se diviserait en deux grandes voies distinctes. Celle de l'aigle et celle du condor. Vivimos una cosmovisión en espiral, así como es. Y en el momento cuando produces tus alimentos, estamos hablando que tú comes de la tierra. How can I bring my heart and mind into balance, into harmony? Poder encontrar esa unidad, esa armonía, esa integración de los dos mundos. Reciprocity. So as I give, so I receive. And what's the goal? So that we can all live and thrive. Le grand aigle du Nord suivrait la voie élevée de l'esprit, de l'intellect, de la science, de la technologie, de l'industrie et du droit. Le grand condor du Sud suivrait la voie du cœur, de l'intuition, de la passion et de la connexion à la terre-mère. Il existe une diversité de visions du monde aussi nombreuses que les cultures. Deux visions du monde antagonistes ont été différenciées. La vision du monde moderne et occidentale, et la vision du monde ancestral et indigène. El summa causa es vida en armonía, en equilibrio, con todo lo que existe dentro de lo que es el medio ambiente, las personas, y todo nos conlleva a un buen vivir. It's a very full concept because it implies harmonious living. Well, harmonious with what? Harmonious with what is life. Eso, que todos podemos estar en armonía, estemos donde estemos en la ciudad o estemos en el campo o estemos, eso está en nosotros y está dentro, ¿no? Esa es nuestra paz, nuestro ser, nuestro interior. Y empieza desde aquí siempre, no lo busco afuera. And as that respect grew in understanding, in embodied understanding, it has changed the way that I relate with people, with the way I relate with nature, with the way I am with myself. The Amazon rainforest, we modern people tend to look at it and we go, oh, well, there's teak trees and there's river dolphins and there's parrots and there's butterflies and there's ants and there's clouds and there's, you know, we look at it with all the pieces that make it up. And the addition that we've got to include with Sumak Kausai, yes, it includes all those things and the Shuar people or the Waorani people or the Sarayaku people. In other words, the human is part of it. La vision indigène du monde est une façon d'interpréter la vie dans sa plénitude, comme une réalisation harmonieuse entre l'homme et la nature. En Équateur, l'héritage culturel des peuples indigènes est conservé dans le concept de Sumak Kausai. Dans la langue quechua, cela veut dire « bien vivre »,« buen vivir » en espagnol. Sumak Kausai looks at all these interrelationships and says they're sacred. But Sumak Kausai in this country is bringing that concept back into the forefront because we are part of nature. Sí, el cóndor es un abuelo contemplador. Es un abuelo que nos permite ir hacia la contemplación de la sabiduría de los pueblos. El águila, en cambio, él nos da la certeza. Él nos da la firmeza y la astucia
junto a esa contemplación. Por eso es que para nosotros el águila con el cóndor no se han ido, han estado juntos. Selon les prophéties, ces deux sociétés humaines allaient prendre des directions très différentes pendant des centaines d'années. Pourtant, elles étaient destinées à se réunir et à se heurter. The question is, well, how are the eagle and the condor, the heart and the mind, going to fly together as one? What does that mean? Ser un cóndor es muy conectado con la tierra, muy conectado con la madre. Siento que siempre antes de entrar al agua necesito o tengo un impulso o tengo algo que me llama a pedirle permiso y a cantarle para sembrar esto, ¿no? Para poder sembrar tengo que estar observando la luna, tengo que estar siempre como pendiente de ella, no puedo hacer todo sin estar pendiente de ella. Entonces para nosotros es como muy importante el estar conectado con la tierra, sintiendo y escuchando lo que ella nos dice, ¿no? Porque ella nos habla todo el tiempo, nos habla, es muy clara con nosotros. Toca que nosotros nos pongamos los pies en la tierra y escuchemos su mensaje, escuchemos ahí qué es lo que nos está diciendo, para andar equilibrados, ¿no? En un camino de equilibrio y no en un camino de sobrecargas, de andar cargándonos, ¿no? De llevándonos cosas que no, sino soltar toda la tierra y dejar que ella nos guíe. Ella nos guía muy bonito, en serio, es un camino bien amoroso el de la madre. Porque el uno causa una armonía, no equilibrio, una armonía de la sabiduría. Es una complementariedad que nos da su sabiduría, tanto del águila como del cóndor. Y entra en esa armonía y en ese ritmo para la tierra, para los pueblos, para la comunidad, para la siembra. La vision du monde est liée à la réciprocité que nous avons avec tout ce qui nous entoure. Non seulement le matériel, mais aussi le spirituel. Ce qui nous amène à vivre dans la plénitude et l'harmonie totale avec notre environnement. What's the difference between our modern relationship with nature and the traditional one? Well, we modern people talk about going out in nature. Like, we're over here separate and we're going out into nature. So we see it as separate. And when we talk about, for example, the concept of ecology, we see it as this study or this looking at the system of nature, as if we were God or someone sitting on a cloud and looking down at existence. En nuestras constelaciones, desde los Andes, tenemos algunas constelaciones y en estas está en presencia el cóndor, pero también está el águila. Por eso cuando los vemos, hacemos la contemplación de esa majestuosidad que es del cóndor y que se manifiesta en los Andes. Pero cuando viene el águila, sentimos la certeza y la armonía y ese equilibrio de la presencia de la energía de los espacios. Entonces amo que lleguen muchos hermanos así del norte y nos enseñen, porque es bonito también su conocimiento, es bonita también su visión y es muy bonito también poder aceptar esa parte, integrarla en mí, ¿no? The vision and the balance and the understanding of the mind comes into harmony with the caring and the action and the respect and humility, the love of the heart. Most of us modern humans come from a dominator culture, which is a system based on humans, where we say some humans are higher up than others, which is just... Are those who want to dominate, right? Right. And so the ones on top want to dominate ones on the bottom, and each level in between, it has this relationship of dominator-victim. That's what our society's set up with. Ang pagigariga ay sumakta. Ayun baka po yung chaski ka mo sumakpunta unit ka.
Hampari Mariate Tayai. Ainda Ribatia. Kaipikani Nisha. Tukusum Kuanisha. Ainda. Hampastante. Chaita Cantinge. Masta Kama. Kahit tawal kanina ni ayin tachas kikamo tukusung huang papasayang masayay hampari Maria wow kay panay kuna norte nisga nga tastika mayakuna ayin tachas kikamo mama hocha hampas kuyaria kuyarinkis matsaya hampas sa pumandango kauselipia kay pikatuskan. Sumaksa kausay ni Pia saya hanggang kita kausay ni Pia muskani ampar siramoy ama kocha la chicha tukuy kausay ni Pia chas kikamo pachana mama Tukuriska tukuyauta, chao dariska betayay, masayay likay. Sumakta kausa ni, tukuy kausay. Claro, porque el mundo de las competencias es como que todos tiramos agua a su molino, ¿no? Entonces nunca trabajamos en colectivo, nunca estamos para nosotros, siempre buscamos fuera. Entonces ahí empieza el desequilibrio, tantos problemas de salud que tenemos ahora, estrés, depresión, porque nos salimos de la rutina diaria. Entonces eso nos lleva a romper el equilibrio. Y al romper el equilibrio, estás permitiendo que esa desarmonización crezca. Por eso grandes urbes, más familias rotas, más personas desequilibradas, niños más enfermos. Y cada vez un mundo en desequilibrio. Siento que ahí estás como, que hay esas personas que están en la ciudad, están como bloqueadas con su don, bloqueadas con su pasión, con sus sueños, con algo que su deseo, con su misión en la vida, ¿no? Están como, ok, esto es lo que el sistema me da, lo que me ofrece y yo tengo que cumplir, ¿no? Cumplir hasta que me muera. But people who are connected to Earth learn from natural processes. So whereas we come from this system that's based on like a pyramid, you know, with the rulers on the top and the peons on the bottom, the native people are living a natural life that moves in a circle. It moves in cycles. So like when we go to the theater, we all sit in rows, but when you're with native people, people sit in a circle and all of their attention goes to the center, which in a tribe would be the central values of the tribe. And so this difference between circles and cycles and a pyramid is how we relate to the natural world, to being on Earth. C'est la deuxième fête de l'année rituelle ou agricole.
c'est une célébration dédiée à la naissance de nouveaux leaders et aux jeunes enfants qui vont devenir des sujets actifs de la communauté à la terre-mère. Car les graines semées en septembre commencent déjà à pousser. En los pueblos del norte se lleva mucho la ritualidad de los temazcales, en la casa de vapor, la casa caliente, la casa medicina. Native peoples are tuned into the cycles of nature, and they know that, like, if I put energy into, say, my tribe or into working in the jungle or whatever, that is going to produce, say, food or good relationships, and things will keep moving. So it's an energetic, a constant movement of energy. Lo que recibimos de ella es la gran abundancia. Y cuando en las grandes ciudades no hay espacios de armonía o no hay espacios de conexión, perdemos con las grandes urbes, perdemos esa conexión con la madre. Estamos fuera. Entonces, vivimos ese vacío profundo de buscar y buscar. Entonces esa es la idea de ir propagando más semillas, más plantas. Sí. Entonces, The dominator view has more of an extractivist view. Like, I'm hungry, I'm going to go get that food and consume it. So we become consumers. Right. Without really thinking about, how do I give back? We try to give back like in the system of money, which is a completely artificial system. So the extractivist idea, which is what's happening in this country of Ecuador right now, is that people come to take things away, and maybe they give some money, but being part of the ecosystem, being part of the whole cycle of life is interrupted. Si une culture a pour vision du monde de respecter les montagnes, ses pratiques contre les montagnes ne seront pas nuisibles. Mais si une culture croit que l'eau est une entité inanimée, il est certain que ses pratiques contre l'eau seront extrêmement violentes, conduisant à la disparition de cet élément. Sumak Kawsay s'oppose à l'idée d'un progrès infini. Pachamama, ou Mère Nature, a une limite qui empêche le développement illimité et la croissance au détriment de l'autre, de la nature, dont font partie les êtres humains. Sí, de crearlo juntos. Yo sé que es posible porque somos la mitad y la mitad. O sea, y entre los dos podemos crear esa conciencia en unidad, en armonía, en amor, en paz, escuchándonos. So much of our modern discourse is about survival, but nature is abundant. We don't talk about an apple tree giving us 2 apples. No, it'll give 100 apples. A mango tree will give 500 mangoes. We live abundantly. And as long as we're participating and keeping that cycle of energy going, then we all may benefit. And Sumak Kawsay is looking for that. That's what good living is. That's when we're all thriving, all of us, all the living beings.
desde vivir mi vida con armonía, con amor, con paz, ¿no? Como una vida sagrada, con respeto, ¿no? A todos los seres que están vivos. Decides salir de esa rutina, en ese momento abandonas todo eso y te integras a esto. Si alguna vez caminas sin zapatos, ahora te toca romper esos paradigmas, o sea, de ese mundo a integrarte acá. Entonces la integración debe ser mente, cuerpo y espíritu, para que empieces a vivir tu verdadero summa causa y entrar en equilibrio contigo mismo primero. En equilibrio. Siento que es muy importante poder lograr ese equilibrio entre la mente y el corazón, el águila y el cóndor. Y sí podemos, todos podemos. That's what I did. And in order to really embrace this new culture, this new language, this new life, this new nature, I had to be completely open-minded and let go of what I know from my life in North America. Y summa quiere decir maravilloso, fantástico, algo muy grandioso. Kausai estamos hablando de existencia, de vida, de convivencia. Tukui kausai ni pia kaipi. Ain tachasquicamo itaitayay, itaitainti, japumandango, jampas y kuna. Mortenescan, tukui kausai ni piamoshkani. Jampas ninki, kaipi. La prophétie se poursuit en disant qu'environ 500 ans plus tard, à la fin des années 1900, le temps serait venu pour l'aigle et le condor de s'élever ensemble dans un même ciel. And so when the condor and the eagle fly together, it's that. I care. I know what my priority is. And I understand. And how can I act on this to create a better, more harmonious relationship with all of life, with the spirit of the water and of the plants and of the mountains and of the air, the importance of the sun and of the clouds. Entonces, mientras todos los pueblos estemos danzando, cantando, ofrendando ofrendas de gratitud a la Ashpa Mama, ella está contenta. That's what we can do, is feel that it's our responsibility and our pleasure to enjoy being in nature and use our intelligence as human beings to make technologies that are in harmony with our home. Absolument. Notre lien avec la nature nous permet de comprendre que nous devons vivre ensemble dans l'harmonie et la réciprocité, en ne prenant que ce dont nous avons besoin. L'avenir du monde dépend de notre union, aigle et condor. Le moment est venu.
rencontrer et créer de nouvelles sociétés humaines à un niveau de conscience supérieur.